Y bueno, estamos aquí para comentar como siempre unas cositas muy interesantes que me he encontrado por aquí. Lo único que siempre les pido que me acompañen hasta el final de este video para que me puedan dar su opinión al final. Y como siempre les pido a ver si es que yo estoy volviéndome loco o no sé si son los años, pero realmente me parece surrealista. Arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, Real Madrid sigue preparando el siguiente partido de liga, preparando la temporada para que vaya de la mejor manera. Esperemos que sea una gran temporada para todos nosotros los madridistas y que podamos sacar a flote absolutamente todas estas ganas nefastas que nos dejó la temporada pasada y segunda parte del mercado, porque parece que el Madrid no haya fichado a nadie y creo que el Real Madrid, pese a todo, ha hecho muy bien las cosas, ha sacado futbolistas que no está utilizando ni siquiera para entrenar y ha estado comprando de una manera correcta. Es cierto que nos hace falta una pieza en ataque, se cubrió la baja de Courtois, que ya vamos a hablar de eso, y también pues bueno, lo de Militao creo que está bien cubierto. De todos modos también voy a hacer un pequeño análisis de eso. Empezamos con eso. Ambos han sido operados esta mañana con éxito, con total éxito, por el mismo doctor que, por cierto, operó a Marco Asensio. Ojalá que no tenga una recuperación como la de Asensio, que es cierto que se recuperó bien, más nunca tuvo una recaída. Sin embargo, nunca volvió a ser el futbolista de antes. Creo que eso es una de las cosas que más dan terror en estas lesiones, este tipo de lesiones, porque bien, te puedes lesionar, perfecto, pero pensar en lo que es el tema de la recuperación yo creo que debería ser el punto clave de toda esta situación. Y hay que ver cómo vuelven estos chicos de estas lesiones tan importantes. Se estima que el tiempo de baja de Courtois está entre los 6 y los 7 meses. El médico dice que lo recomendable son 7 meses, que pone los pelos de punta escuchar que vamos a estar 7 meses sin Courtois y sin Militao, pero es la realidad. Y bueno, estando en ese aspecto, la recomendación para el central sería 8 meses. Entonces es bastante importante las lesiones de estos señores. Y bueno, ojalá se recuperen del todo bien y que por lo menos vuelvan a un nivel similar. No voy a decir el mismo porque puede que sea una utopía decirlo ahora mismo, pero realmente es interesante. Y nada, quiero seguir avanzando porque lo que les estaba comentando, muy bien. Hay mucha gente diciendo que es temerario empezar la temporada sin una sustitución para Militao. Yo no lo veo tan delicado. Repito, creo que Rudiger estaba ahí cumpliendo y además cumpliendo bastante bien con lo que se le estaba exigiendo. Creo que Nacho también nos ofrece ciertas garantías. Además hay que añadir que al Real Madrid le queda el mercado invernal por si en algún punto de la vida se ve una recaída o algo parecido. Creo que el Real Madrid tiene eso ahí pendiente. Entonces yo creo que es para tenerlo en cuenta. Esa situación bastante interesante y repito, creo que el Madrid lo hace bastante bien. No yendo al mercado desesperadamente en ese aspecto porque creo que no nos hace falta y también creo que tenemos otras interesantes prioridades. Otra de las cosas que me gustaría comentar el día de hoy con ustedes es que según algunos medios de comunicación, la Conmebol invitaría al Inter de Miami a la Copa Libertadores, o lo ha invitado, creo que ya es de manera oficial, y es un tema bastante interesante. Siempre hemos dicho que Lionel Messi ha tenido de su lado a los medios de comunicación, siempre hemos dicho que ha tenido de su lado a todos los estamentos. El tema del Mundial, que cuanto menos es polémico. A lo mejor no está trampeado como muchos de nosotros pensamos, pero cuanto menos polémico sí lo es. Para mí lo tengo bastante claro y creo que es algo a tener en cuenta. Encima de todo esto se le organizó el tema de la Copa América, que casi se lo organizaron anualmente hasta que la pudo ganar. El tema del Mundial, que está chanchullado. Este es uno de los títulos que le falta a Messi, que es la Copa América. Y viendo lo que estamos viendo, valga la redundancia, en la MLS, donde hemos visto montones de videos, seguramente ustedes también los han visto, cómo Messi se va entre los futbolistas así como si no sé, como si tuviera un mal olor, no sé, que lo marcan desde lejos y hace absolutamente lo que se le da la gana. Pues parece que esto lo van a hacer también para que Messi pueda tener este título. Hay una frase que vi hace un tiempo y me llamó muchísimo la atención y decía lo siguiente: la FIFA y la UEFA eligieron su favorito y el mundo del fútbol eligió el de ellos. Y apareció una foto de Messi para lo de la UEFA y una foto de Cristiano Ronaldo para lo que era el resto del mundo, que había elegido a su máximo ídolo. Yo creo que Cristiano, además de que ha tenido que pelear contra Negreira, ha tenido que pelear contra los estamentos, todos estos que han estado favoreciendo en muy gran medida a Messi, porque bien, como les digo, vamos a sacarnos la teoría de que todo está trampeado, bien, pero a mí nadie me puede venir a decir
que esto cuanto menos no es llamativo. O sea, imagínense que el Cristiano ficha por el Elche, ¿qué te digo yo? El Elche, no sé, el Alcorcón, y la UEFA se le da por invitar al Alcorcón a la UEFA Champions League. Creo que sería un escándalo y bueno, estarían los mexicópatas echando fuego porque así sería. Yo lo que les digo es eso. No vamos a centrarnos muchísimo en este tema, solamente me llama mucho la atención cómo los medios de comunicación han ido protegiendo a este chico al punto de que la misma UEFA, la misma FIFA se han bajado los pantalones de una manera impresionante. Además también el Mundial de Qatar, Messi había firmado por los cataríes, o sea, hay muchas cosas que bueno, yo siempre digo, el paso del tiempo destapa absolutamente todo, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y yo estoy seguro que en algún punto de la vida vamos a encontrar cositas interesantes que espero estar aquí para poder comentarlos con ustedes porque realmente lo disfruto muchísimo. Bien, vamos a cerrar este video hablando del jugador del año de la UEFA. Este premio tan interesante y tan importante que desde hace muchísimo tiempo se viene celebrando y que bueno, realmente a veces suele ser bastante polémico. Creo que esta vez no ha sido la excepción porque bueno, en el top 3 para ganar este premio están De Bruyne, Messi y Haaland para ser los nominados al mejor jugador del año. Y por supuesto algo que llama muchísimo la atención es que el futbolista del Real Madrid no está entre los 10 mejores futbolistas de este top. Es que es increíble. O sea, voy a leerles el top, el ranking, que a lo mejor ustedes ya lo habrán leído, lo habrán escuchado y me van a decir si alguno de ustedes piensa que alguno de estos futbolistas hizo peor campaña que Vinicius en ese aspecto, que llegó a las semifinales. Tal vez le faltó algún gran título colectivo importante, seguramente, pero definitivamente también hay que tenerlo en cuenta. Empezamos por aquí. Ya sabemos el top 3 que les repito es De Bruyne, Messi y Haaland. Falta por definir el ganador que sería el próximo 31 de agosto y bueno, seguramente yo creo que ustedes ya saben lo que pueden esperar, el premio de Best. Y también tenemos aquí que el cuarto lugar sería para Ilkay Gundogan, el quinto para Rodri, el sexto para Kylian Mbappé, el séptimo para Luka Modric, el octavo para Marcelo Brozovic, el noveno para Declan Rice y el décimo para McAllister. El número 11 aquí aparece que es Jesús Navas. Es que es absolutamente de locos. Yo definitivamente que pongan por encima a Jesús Navas, a McAllister, que bien, más aparte del gran mundial que hizo, que está bien, que ha hecho este hombre con el Brighton. Está Declan Rice, que hizo un temporadón bien. Marcelo Brozovic también me parece que fue un gran futbolista. El mismísimo Luka Modric, porque a ver, si nos ponemos a pensar un poco, tal vez Vinicius no hizo la gran temporada de su vida, pero que tuvo mejor temporada que Luka Modric, para mí no tengo ninguna duda. Para ponerle un ejemplo con un futbolista en nuestra plantilla y que no digan que estamos desmeritando ninguna temporada de ningún futbolista. Lo que les digo siempre es que yo hace muchísimos años me bajé de este tema de los premios de Best y estas cosas del Balón de Oro porque realmente me parecen nefastas y muchas veces injustas. Esto es más que todo de marketing y en este caso pues realmente podemos recordar aquella frase de Florentino Pérez: hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Pues yo creo que esto es una frase que ha calado muy profundo en los corazones de nuestros amigos y realmente hay personas que son antimadridistas incluso fuera del Real Madrid. Hay votos que, bueno, no sé, demasiadas teorías exóticas que para mí la mejor finalización de todo esto es decir lo siguiente: el Real Madrid que siga ganando, que al final estos premios individuales sí, seguramente será una motivación, un plus para los futbolistas, pero creo que tampoco debería servirnos para pensar que realmente Vinicius va a dejar de ser lo que es por esto. Y yo creo que lo más importante para nosotros como madridistas es que Vinicius siga aportando lo que es. Que la UEFA y la FIFA y toda esta gente son un chiste y France Football, seguramente. Pero bueno, como siempre les digo, todo a su debido tiempo. Vamos a estar tranquilos, vamos a pensar en que Vinicius nos va a dar otra gran temporada y lo demás, bueno, ya se irá viendo poco a poco. Déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.